estamos con Nils Olsen en Esto No es Político. Soy Marisol Borja, bienvenidos una vez más a un capítulo de Esto No es Político. Ministro, bienvenido, qué gusto tenerle aquí. Me ha dicho que le tuté Por para sentirnos favor. menos tensos en la Sí, entrevista. no, por favor. Nils y tú, no me digas ni ministro ni usted, por Muy favor. bien, Nils, 2 años y medio después de este gobierno, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Sigo con las mismas energías de siempre, Mm, súper entusiasmado y tratando de terminar estas últimas semanas que nos quedan de gestión, ujú. cerrando los proyectos que todavía están abiertos y listo para la transición. Y hablando un poco así de todo este tiempo, porque al final ha habido ministros que ha sido cuestión no de velocidad, sino de resistencia. Nils Olsen es uno de esos ministros que ha aguantado, porque algunos ya en el camino se fueron, todo el gobierno. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Sabes que no creo tener una fórmula, pero creo que lo que me ha funcionado a mí y al Ujú, equipo del Ministerio de Turismo, que prácticamente sigue siendo el mismo desde que arrancamos, uno, nos hemos rodeado de personas apasionadas y amantes del turismo, ujú, muchos de ellos técnicos. Tenemos un gran equipo de carrera también dentro ujú. del Ministerio de Turismo, que hemos logrado crear un buen trabajo en equipo, buenas sinergias. Em, y fuera de eso, sacarse la madre, resolviendo los problemas del día a día del Mm. sector turístico y mantener una relación cercana con todos los involucrados en la industria del turismo, todos los profesionales. Un poco hablando, porque esto se trata de hablar de las cosas que parecen no políticas, pero sí son. Ya. Entonces hablamos también de temas un poco más personales, ¿no? Entonces yo ahí Ok. le pregunto un recuerdo de la infancia que usted, veo que otra vez regresa usted, no puedo tratarlo mucho. Yo me estoy dando cuenta, sí. Un recuerdo, Pedí que me trate de tú y me sí, trata de no se usted. puede. Un recuerdo de la infancia que usted piense y regresa como a un momento feliz. Lo primero que me dijiste, cuando me hiciste esta pregunta, se me vino la palabra campo en la cabeza. Ujú, Yo crecí en el campo, crecí rodeado de las plantaciones de cacao, de teca, con el ganado lechero, ordeñando en la madrugada, ordeñando en la tarde, flotando con la corriente del río haciendo tubing, cabalgando. ¿dónde era esto? Esto es en Naranjito, a 1 hora y cuarto de Guayaquil, en la Ujú, hacienda de mi familia. ujú, Yo viví en la hacienda hasta los primeros 5 años, mi ujú, hermana hasta los 11. Ella iba a la escuela en San Carlos ujú, y yo iba a la escuela de la Papelería Nacional de San Carlos. Y fue una crianza bastante privilegiada porque ujú. estábamos todo el tiempo en el campo, al aire libre, con los animales. Y luego mi hermana cumplió 11 años. A la eh, secundaria y a y Guayaquil. tuvimos que ir a secundaria porque fue chistosísimo porque vino la mamá de mi mamá, mi abuela, y algo le dijo a mi hermana y mi hermana no respondió adecuadamente. Entonces en ese momento dijeron, bueno, Hay se que llevarla fueron a la escuela. para Guayaquil y ya es suficiente. Y ahí fue cuando nos mudamos a Guayaquil, pero regresábamos a la hacienda los fines de ¿Y semana, los ese quiebre qué feriados. significó? Porque estas experiencias como marcan muchísimo la infancia de las personas. Yo suelo contar que yo mis primeros años de escuela los hice en Bélgica y ¿Ya? yo estuve como con una mezcla de gente, había gente refugiados de Ruanda, de Zaire, o sea, había Increíble, como una mezcla espectacular. de gente de muchos países y yo estoy segura de que eso me marcó. ¿A usted cómo le marca esto de haber crecido en el campo, incluso si siendo todavía chiquito, regresa a Guayaquil? ¿Cómo me marca? Creo que bueno, es probable que por los años que viví en la hacienda, me considero una persona muy cercana a la Mm, naturaleza. Me encanta estar al aire libre, los deportes al aire mm, libre, y creo que también bastante tengo una facilidad de ser muy cercano con la gente, sobre todo la gente del campo, mm. y entender El trabajo, o el sea, podía trabajo. tener esa cercanía de ver cómo levantarse a la madrugada, porque la gente que trabaja en el campo evidentemente cuenta que es súper duro cuando yo he hecho reportajes de gente en Claro. el campo y hay que levantarse apenas el sol está saliendo y le dicen, no, pero aquícito nomás ya se acaba la caminata Claro. 4 horas después, uno está muerta ahí, siguen ellos con la mejor energía y la La gente que mejor estamos energía. acostumbrados a la ciudad, estamos destruidos. Y el ánimo también. Yo creo que Claro. algo que rescato muchísimo del área rural de todo el país, no solo del campo de la costa ecuatoriana, es la hospitalidad del Mm, ecuatoriano en la ruralidad, su amabilidad y su mm, espíritu muy, sí, amable. mm. Y esta experiencia ahora
se traslada de alguna manera a, usted tiene un hotel, ¿no? Sí. Entonces, esto se traslada ya y es parte de una experiencia turística. ¿Cómo vincula esto con su vida ya de adulto? Porque de alguna manera le marca crecer en una hacienda y después crea este hotel como para que la gente pueda tener ese tipo de experiencia. Exactamente, justamente la razón por la cual yo arranqué con la operación turística en el lugar donde yo crecí, que era la casa de mis papás, pidiéndole permiso a ellos para que me presten su espacio para recibir turistas, fue para poder compartir la maravillosa y linda experiencia que tuve yo cuando en mi crianza, de como te decía, salir a cabalgar, ir a cosechar el cacao, flotar con la corriente del río, la comida costeña, eh, ir a recoger los huevos, ir al huerto, etcétera. Pero al final, digamos, cuando decidí arrancar con las operaciones de turismo, que fue hace 8 años aproximadamente, me fui a hacer una maestría de turismo en Australia, donde manejaba las carrozas, fui salonero por un par de horas porque me despidieron ¿Por qué? ¿Qué hizo? inmediatamente. ¿Sabes qué? Yo creí que yo venía trabajando de ser gerente de marketing para una reconocida cadena de cafeterías en Ecuador. Estuve 3 años con ellos y luego me fui a hacer la maestría en turismo sostenible con una beca, y para financiar la beca no me cubría absolutamente todo, entonces tenía que trabajar mientras que estudiaba, y fui bartender, salonero, bueno, por salonero por un par de horas. ¿Pero qué hizo que le fue mal? ¿Sabes qué? No me ¿A fue. quién le botó la sopa encima? ¿Qué No, pasó? no, no. Fui a hacer la prueba en un lugar que se llama Saint Kilda. Me acuerdo Ya. clarito, hasta todavía se me revuelve el estómago cuando me acuerdo de ese momento incómodo. Y el jefe me dijo, Nils, bueno, tú vas a tener la mesa 7, 8, 9 y 15, por ejemplo. Y uno entraba al restaurante y hubiese creído que, ok, tú podías decir las 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, estaban como en un Seguidas. cierto orden, pero no, estaba todo desordenado, entonces era muy difícil acordarte la 11, ok, la 11 no va después de la 10, sino que la 11 estaba primerita, por ejemplo. Y cuando me acerqué, yo sintiendo que era bastante amable y servicial, me apoyé en la mesa y le Dice, dije, hola, chicos, ¿qué quisieran comer hoy? Y solo por apoyarme en la mesa, mi jefe me dijo, estás despedido, te fuiste. Agarré mi bicicleta, porque me voy en bicicleta por la ciudad. Regreso al apartamento y me acuerdo que tenía 25 años, arranqué con una crisis de cuarto de vida, porque sí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tenía una carrera en la que estaba muy contento, profesional, trabajando como gerente de marketing para esta cafetería, y luego decidí dejarlo todo, para irme a hacer la maestría en turismo para poder hacer eventualmente mi hotel, porque ese siempre ha sido mi sueño, y me despidieron en un claro, como pensar como dejo la comodidad de alguna manera de poder estar creciendo profesionalmente, tener un puesto de gerente para ser un mesero y que encima me boten del trabajo. O sea, esas ideas pasaron en el Ni momento siquiera por me dieron oportunidad para corregir el error, simplemente me votaron. Y luego me fui al trabajo de ser esto es chistosísimo, el conductor de las carrozas de caballo que le hace el tour a los los de turistas. turismo. Y me acuerdo que metí en internet en los clasificados, en una página que se llama Gumtree, y salía el trabajo, manejar las carrozas para los turistas. Y dije, yo crecí con caballos, Voy a- papelito, eso nací para eso. Y me fui en bicicleta 45 minutos, hacía un frío del demonio porque era invierno en el sur de Australia. Y me hizo la entrevista el jefe, que era bastante malhumorado, no como el típico australiano que son súper amables y divertidos. Y me dice, ten, aquí está las riendas, ponle las riendas. Yo ni siquiera debería estar contando esto, no sé por qué lo cuento. Me dice, ten, ponle las riendas del caballo. Y me olvidé por completo de poner las riendas del caballo. Yo crecí O sea, había puesto enseñando a mis 100 veces las caballos riendas de los y caballos. simplemente no sabía cómo poner la rienda del caballo. Y ahí está el segundo eh, Tropezón. tropezón, pero este jefe sí me dio la oportunidad para Ujú, seguir, y estuve trabajando como 15 días ujú, gratis, o me pagaba, cubría nada más los viáticos, y luego ya empecé a ganar un sueldo, me disfrazaba de australiano. Ellos tienen unos como encauchados de cuero que te ujú, llegan hasta el piso, ujú. con un sombrero de cuero, y me hacían hablar con acento australiano, que era terriblemente malo. Los turistas me agarraban el sombrero para tomarse fotos, era chistoso. Y en Australia no dan propina, lastimosamente, No es porque como Estados no Unidos. es como Estados Unidos, que uno puede tener buenos ingresos Ujú. económicos por la propina. Acá a veces me dejaban 25 centavos, 50 centavos, y con muchísimo honor cogía, me lo metía en el bolsillo y iba ahorrando poquito a poco. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando, conduciendo carrozas con Como los dos caballos? meses y medio. Trabajaba sábado, domingo y martes, Mm. 40 horas en 3 días.
Y como Y era cansado. agotador, agotador, porque arrancaba el turno 2 de la tarde y luego terminabas 11, 12. Si es que había un concierto, tenías que esperar a la gente que salga de los conciertos para yo treparla en mi carroza y llevarlos a su ¿Y destino. cuánta distancia? Eran recorridos por la ciudad de 15, Mm. 30, eran dos productos, creo que era 30 minutos o 45 minutos. Entonces, Pero todo ese tiempo es jalando la rienda, o sea, dos no suena caballos. fácil. No, dos caballos, yo en la carroza con las riendas y diciendo, giddy up, giddy up. No sé cómo me sigo acordando de la palabra que utilizan para arrear los caballos. Y ahí con los turistas atrás y me preguntaban, bueno, y Nils, ¿y ese monumento? Y Ajá. yo obviamente no soy guía y peor En en Australia. Australia. Y ahí tenía que decir lo que sabía. Y no le preguntaban así, ¿y usted de dónde es? ¿O de qué ciudad? Y le tocaba decir de Ecuador. ¿Y qué hace aquí un ecuatoriano? O sea, ¿pasó alguna vez Exactamente, eso? de una, porque primero me hacían imitar el acento australiano, claramente se daban cuenta que no era australiano y después me de dónde eres Ecuador y tiene que explicar dónde quedaba Ecuador. Y ahí aprovechaba a darle una cuña de lo lindo que era Ecuador para que visite. Se Entonces, vayan mira, después desde ahí allá. tenía el fuego de poder atraer turistas al país. Oiga, y usted es papá, y los hijos desbloquean como miedos, nuevos niveles de miedos que uno no sabe, o sea, de los peligros, y también el hecho de estar en la función pública, un contexto de inseguridad como el que el país está viviendo, ¿no le ha desbloqueado miedos en ese sentido? La primera cosa que se me vino a la cabeza fue cuando un miedo que se me desbloqueó, que no lo tenía antes, porque yo siempre he sido de deportes extremos. Me Ujú. encanta paracaidismo, escalar, rafting, Y bungee, hace. etcétera. Lo hacía hasta que tuve a mi primer hijo, a Oliver, ¿Qué que edad tiene tienen ahora sus hijos? 2 años. Su Eh, primer hijo tiene 2 años. sí, Es y la chiquito. segunda tiene, perdón, no, perdón, me equivoqué. Mi hijo tiene 4 años. Mi hija tiene 2. Ah, ok. El Ahí, mayor tiene 4. ahí está la confusión. Sí, Adri está atrás. Me dice, no, tiene 4. Yo, sí, 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 yo sé, me equivoqué, un lapsus. 4 y 2. 4 y 2, Son sí. pequeños. Sí, son Y chiquitos. entonces desde que el primero nació, usted ya como que dudó de seguir haciendo esos deportes. Me fui a escalar con un amigo a Cuenca y cuando estaba arriba en la pared, no sé, a 25 metros, 20 metros, dije, ¿qué diablo estoy haciendo? Ya ahí me di cuenta que había desbloqueado un nuevo miedo que antes no sentía porque ya pensaba en mis hijos, no solo Claro, pensaba en si no mí. estoy yo, ¿qué pasa? Sí. Y sobre ellos, sobre su seguridad, sobre su bienestar. Em, Porque, de nuevo, insisto un poco en el tema del contexto, ujú. porque si usted habla en general con gente que tiene hijos, lo que le dicen es, me da miedo que le pasen algo a mis hijos. Sí, totalmente, totalmente. Pero digamos, creo que hemos hecho un buen trabajo en equipo, Romina, que es mi esposa, y yo para cuidar a nuestros hijos. Y, y bueno, fuera el tema de la seguridad, trato de estar ahí en todos los momentos más especiales. Pero No ellos están trato, en Guayaquil, estoy ahí siempre. ellos están allá. Sí, algo que no estoy dispuesto a comprometer son esos momentos especiales con mis hijos, cuando hay que ir a ver desde hablar con su profesora para ver cómo va el desarrollo, si que tiene el día de la familia en el colegio, Mm, si tiene una presentación de teatro, lo que sea. Esos son mm. eh, Bloqueados temas en la que agenda. no estoy dispuesto a comprometer. ¿Y cómo balancea las dos cosas? Porque al final usted está aquí. Sí, pero no lo hago bien. Creo Mm, que eso es un campo por mejorar. mm, Uno siempre trata de balancearlo, pero nunca es mm, suficiente. También porque te salen agendas de última hora. Entonces, digamos, si tienes un sábado planificado de salir a andar en bicicleta con tu hijo y lo conversaste y luego te llaman, no, tienes que estar acá en este evento, no te queda otra que trabajo es mm. trabajo, es un sacrificio por el país, vamos adelante. Pero sinceramente creo que es imposible tener un balance perfecto. Es un tira y jale y ahí vas puliendo en el camino. Y ahí cómo se equilibran con su esposa, porque uno de los temas que nuevamente parece no político, pero sí es justo este, las tareas de cuidado, que suelen recaer sobre las mujeres y cuando los padres se quieren involucrar, los padres varones, también hay dificultades porque hay una carga también. Usted felizmente es un ministro, pero si usted habla con gente que tiene un jefe, usted también tiene un jefe, Sí. pero digamos con otros niveles, porque finalmente un ministro puede tener ciertos espacios de movilidad como para Ujú. poder arreglar ciertas cosas en su agenda, lo que usted decía, un sábado poder hacer esto, gente que tiene con un jefe y le dice, no, voy a recogerle a mi hijo a la escuela, no, no te dejo que vayas, ¿y dónde está la mamá? Y esa es como una respuesta muy recurrente, yo he escuchado mucho Ujú. con colegas que hacen periodismo y que dicen, bueno, hoy tengo que salir antes porque mi hijo tiene una presentación, y la mamá, como si el papá no Claro, existiera. claro, claro, claro. Entonces, ahí le pregunto un poco cómo hacen ese balance,
porque con este contexto de que usted está aquí en la ciudad, de que se presenten ciertas cosas, también lo cotidiano es lo que construye ese vínculo, Sí, ¿no? totalmente. Yo creo que bueno, en este caso el presidente Lazo, que viene a ser mi jefe, siempre ha sido muy respetuoso, comprensible y siempre me ha apoyado porque Mm, sabe que tengo dos hijos chiquitos y me ha pasado que me ha convocado a un viaje o una audiencia y tengo el cumpleaños de mi hijo y lo mm, comprende perfectamente. Así que por ese lado he sido muy afortunado. Y luego, sí, el día a día paso lunes a ujú, jueves, principalmente acá en Quito. Viernes trato de bajar a Guayaquil si es que no estoy en territorio. Y sábado y domingo dedicado completamente a mis ujú, hijos. Pero las tareas de la casa eh, ha sido bastante dinámico. Digamos, ujú, antes del ministerio yo estaba más involucrado con el día a día de los ujú, niños y con las cosas de la casa, como ir al supermercado. ujú. Desde que entré al ministerio, yo tengo menos tiempo para hacer esas cosas, entonces mi esposa me está cubriendo hasta que yo salga del ministerio y luego yo poder regresar a esas O sea, sí hay un responsabilidades. acuerdo de que vamos hoy por ti, mañana por mí, más o Sí, menos, sí, porque un totalmente. poco lo que yo he notado, y esto pasa más en gente, yo soy de los 80, pero en gente de mi generación y de los 90 y tal, que ya hay como más de estos acuerdos, que antes eran como difíciles de pensar. Y si uno piensa en las familias más tradicionales de padres, abuelos, es como que siempre la madre incluso Sí, tenía que sacrificar, por ejemplo, en mi caso, mi mamá dejó de estudiar, nosotros crecimos y cuando ya éramos más grandes, como que acabó sus estudios, claro, pero esto en beneficio de mi papá, que sí pudo terminar de estudiar a tiempo, claro. etcétera, pero porque hay una mujer al lado que le cuida a los hijos, le cuida la casa y le cría a los hijos. Entonces ahora hay estos acuerdos que usted dice que luego va a ser el momento entonces de su esposa. Y eso sí ha sido una conversación. Sí, totalmente. Y como tú dices, yo también soy de los ochentas, entonces las generaciones pasadas muchas Mm, veces no entienden de esto sí. y nunca falta ese comentario machista de, oye, ¿y tu esposa? Tu esposa debería estar haciendo eso. No, aguanta. Aquí las responsabilidades son compartidas. A veces uno más, otro menos, pero Ujú. luego Un nos vamos balance. ajustando. Sí, y ahí también le pregunto un poco qué aprende de los hijos, porque los hijos al final siempre como que a uno le enseñan un montón de cosas y en el camino, aquí se sentó hace unos días el alcalde Pavel Muñoz y él nos contaba, por ejemplo, que tiene una hija adolescente y que su hija le ha enseñado mucho temas relacionados al feminismo. Por Ya, ejemplo, en algún momento también supimos por algún reportaje que yo trabajaba que las hijas de Jaime Nebot le habían ayudado a entender, por ejemplo, lo derechos leí, sí. reproductivos. Entonces, como suena súper interesante este camino por el que estas brechas que podrían ser insalvables, de decir, Mm. no, y a veces uno, esta juventud que no sabe que está perdida, en lugar de intentar entender. Sus hijos todavía son pequeños, pero ya deben darle algunas lecciones. Sí, totalmente. Ahora, mis hijos están en un colegio, bueno, el mayor, la otra está en maternal todavía, pero mi hijo está en una escuela de artes liberales, Mm, donde Romina y yo nos hemos asegurado que su educación sea bastante liberal y que mm. entienda de la importancia de derechos siempre, siempre me trabo con esa palabra, derechos Igualitarios. igualitarios, la diversidad cultural. El colegio no es de una sola religión, como yo crecí en un colegio de una sola religión, que lo Un respeto colegio y católico. católico de Opus Dei. Estoy muy Ya le voy a agradecido preguntar también sobre con eso. la crianza que tuve en el colegio y le tengo un gran cariño a ese colegio. Ujú. Pero creo que Solo de varones, solo de hombres, sí. Pero mis hijos están en un un colegio colegio de artes mixto. liberales. Y mixto. Mixto, sin uniforme, diversidad cultural, Mm, diversidad sexual, diversidad mm. de religión. ¿Y cómo toma esa decisión una persona criar una escuela del Opus Dei? Y le pregunto también esto porque al alcalde Muñoz de él contó que estuve aquí en un colegio religioso, solo de varones, y claro, yo le preguntaba un poco cómo eso impacta en la vida y comentábamos antes o después de la entrevista que es gracioso porque los hombres que crecen en colegios solo de varones tienen hasta dificultades de relacionarse con una mujer. Y yo recuerdo que cuando entré a la universidad y un día me acerqué a un compañero que era del San Gabriel, de aquí, Quito, porque quería que me explique algo y fue como que si le hubiera visto el diablo, ¿no? Y yo, pero si quieres que me explique, yo sí, pues solo esto de aquí, pero yo te explico, y era como el terror de las mujeres, como esta dificultad también de entender la paridad, porque Ya. hay como esta relación más, él decía que las ventajas es, por ejemplo, la hermandad, que se generan unos vínculos muy fuertes, que amigos de por vida, pero que a la vez también en desventajas, como todo en la vida, hay esta dificultad también quizá de relacionarse como pares con las mujeres hasta que pasa un buen tiempo en el que uno aprende a poder manejar mejor esa Puede relación. ser el caso de algunos. Nunca lo sentí personal y tampoco vi a mis compañeros y amigos con ese tipo de dificultades. Pero entiendo que hay casos y De casos. experiencias de todas. Puede ser que sea porque simplemente era una persona introvertida y no Ujú, extrovertida y no tenga nada que ver porque fue criado en un colegio solo ujú, de hombres o en un colegio solo de mujeres. Porque, digamos, del colegio eh, eh, de solo mujeres de Guayaquil
hay mujeres profesionales de primera, Ujú, ujú. emprendedoras, muy empoderadas, haciendo cosas maravillosas. Entonces, no estoy seguro cuál sea Claro, el es la efecto experiencia personal de directo. cada Sí, uno también. Por eso le pregunto la sí. suya. ¿Cómo fue la suya de La estar en mía, Colegio bueno, Liberal? eh, fue muy buena, como te digo, súper contento y orgulloso del colegio del que me gradué. Sin embargo, para mis hijos Mm, quería que crezcan en un ambiente más liberal, mm, donde puedan no solo respetar, sino celebrar la mm. diversidad en todos los ámbitos. Y la religión, cómo la vive usted? No soy religioso. Mm, Sinceramente, creo que soy bastante espiritual, ujú, soy mucho de agradecer antes de dormirme. En el día a día estoy pensando y mm, agradeciendo al Dios, pero no necesariamente a Jesús, a ujú. María o a Como una Buda. fuerza superior. Simplemente creo en una fuerza superior, pero no soy de ir a la iglesia, sino tengo una relación bastante personal con esta fuerza superior. Y eso es raro en una sociedad conservadora. Guayaquil me parece a mí incluso más conservador que Quito en algunas En cosas. algunas cosas sí, Sí. algunas cosas sí. Y sí, puede ser raro. ¿Cómo se hizo ese camino? Porque además de un colegio católico, Creo que, o a en qué ver, momento cuestionó, o si en algún momento creyó, o cómo fue? creo que no hay un solo momento, sino que es la suma de Mm, varias experiencias. A los 18 años me fui a Estados Unidos mm, a estudiar en la Universidad Estatal de Luisiana, en Baton ujú, Rouge, 4 años, y los veranos, en vez de regresar a trabajar a Ecuador, me iba a mochilear, mm. como tal cual hippie, y hacer couchsurfing, que no sé si has escuchado de qué se No, trata, ¿qué pero es? básicamente una organización sin fines de lucro donde te quedas Ah, a dormir en sí, las casas de los sí. sofás, en la casa de las personas y duermes en el sofá, en el piso, donde sea que haya espacio, pero no es un tema por ser chiro, es un tema por intercambio Sí, para cultural conocer a la gente de la para ciudad conocer a a la la que gente uno va, local, ujú, exactamente. En vez de llegar a un hostal donde solo estás rodeado de de gente extranjeros, sí. internacional, te vas a hacer couchsurfing y el dueño de su apartamento o casa te lleva a conocer a sus amigos, te vas al Mm, bar donde van ellos, comes su comida, etcétera. Eh, y claro, que creciendo en una sociedad bastante conservadora, siempre aprendes que no debes confiar en los extraños ujú, y siempre trata de no salir de tu zona de mm, confort, que aquí hice completamente lo contrario, salir de la zona de confort y llegar a la casa de extraños que nunca mm, en mi vida había hablado. Lo único que había hecho es ver referencias de ellos en internet, mm, de otros viajeros, que lo cual era positivo, y yo nada más le pedía si podía quedarme y me quedaba ahí. Entonces ahí mm. conocí gente de diferentes religiones, diferentes orientación sexual, de Y eso diferentes quebró un razas. poco esta... Creo que ahí fue el comienzo, mm, posiblemente ahí fue el comienzo y luego regresé acá a Ecuador, ya vine con otra mentalidad, una mm, mentalidad mucho más abierta y luego me fui a Australia, un año y medio más o menos, mm. donde seguí viajando y creo que ya cuando regresé acá, ya mis papás me decían que yo era completamente un progre, un socialista. Como un progre cuando le dicen a uno progre como insulto, Es que claro, como como insulto, etiqueta negativa. claro, claro, qué cosa negativa. Y claro, viene de la ignorancia también, ¿verdad? Pero me da risa porque yo qué sé, queríamos llegaron a Australia a visitarme y querían ir a comer a McDonald's. Yo, ¿cómo vas a venir a Australia a comer McDonald's? Vamos a comer al lugar local Mm, para inyectar dinero en la economía local. Sí, estaba completamente en ese trip, que todavía estoy en mm, ese trip, si mm. puedo decir esa palabra. Sí, todo se puede decir. Y ahí, ¿cómo fue ese quiebre? Porque también cuando la gente se va a estudiar afuera y regresa es como que le ve a su país, a su ciudad, como a ratos como chiquito, ¿no? Como, no quiero decir como peyorativamente como pueblito, pero sí como sin ciertas cosas de, no necesariamente me refiero solo a infraestructura, sino quizá esto que usted dice, esta Mentalidad, claro. cabeza muy cerrada de pensar, entonces eres progre, y eso es como un insulto, y a mí me suelen decir mucho eso, y es como, yo sí soy progresista, o sea, y Ajá, está bien que me digas, porque claro. estoy a favor de los derechos humanos, de las mujeres, de la diversidad sexual, o sea, y no veo cuál es un problema en eso. Exactamente, de Entonces, acuerdo. ¿cómo el rato que usted regresa no hay este choque brutal? Porque también la gente que se va a veces le cuesta volver. Sí, sí hubo ciertos choques con mi familia y amigos, pero eh, nada para Mm. enemistarme o Más romper me una refiero al hecho de relación. pensar como capaz este no es mi lugar, porque usted dice que se fue a los 18, era Sí. jovencito, entonces la gente que se va tan joven muchas veces ya no regresa. ¿Sabes qué? Yo creo que siempre supe que este era mi lugar. Mm. A ver, cuando me fui a Australia a hacer la maestría en turismo, yo sabía que me iba para poder regresar a emprender en la hacienda, porque yo Ese es el crecí, objetivo. ese era el objetivo. Yo crecí escuchando la hacienda solo bota plata, es un barril sin Mm, fondo, no sé, no es un negocio.
y se convirtió como un reto para mí. Mm, Yo sabía que quería tener un hotel, sabía que me encantaba recibir a extraños en mi casa, porque hacía couchsurfing viceversa también. Yo recibía, no en mi casa cuando vivía con mi papá, porque vivía con mi papá y me botaban si hacía eso, pero me encontraba con ellos siempre para tomar un café, una mm, cerveza, los ayudaba a organizar su viaje en mm, Ecuador, etcétera. Entonces, era como el reto perfecto, poner la hacienda a producir no por actividades agrícolas o ganaderas, sino por turismo, ujú, en un lugar donde no hay prácticamente turismo, porque es Naranjito, es fuera del camino habitual del turista, mm, y al mismo tiempo seguir haciendo lo que me apasiona, que es recibir a los visitantes extranjeros. Entonces, siempre supe que Ecuador era mi lugar, y no me ujú. veo yéndome a otro lugar. Lo que sí me veo es eventualmente, cuando yo no tenga mis perros, porque tengo dos perros que son como hijos, sí poder ir con mi Por familia periodos y de mis hijos tiempo, ir a por vivir. un mes. Cada año irme un Mm, mes a un país diferente y meternos en la cultura. ujú. Eso sí me llama la atención y me encanta y estoy viendo la... No, no, mentira, no estoy viendo la hora para irme porque eso significaría que mis perros no están conmigo, pero, pero sí es algo que me tiene entusiasmado en un par de años, porque mis perros todavía tienen algunos años para estar con nosotros. Y cómo el salto, ahí más bien con todo lo que usted cuenta, parece un salto natural pensar en la vida pública en este camino del turismo. ¿Cómo se da ese salto? O sea, también era parte de este objetivo de decir algún momento me gustaría incidir en la vida pública. ¿Había claridad sobre querer llegar a un ministerio, participar en la vida política o simplemente fue como suerte o no suerte, pero ocurrió? Creo que tal vez dos cosas. Creo que sí lo veo como un pequeño accidente, un Mm, buen accidente. Y lo otro, eh, de pensarlo tanto que lo atraes, pero no pensar quiero ser ministro de turismo, mm, sino que siempre pensaba cuando estaba en las clases de la maestría en turismo y veíamos campañas de promoción internacional, pensaba, qué bacán. Así debería ser la campaña de mm. promoción internacional. Esto debería estar pasando en Ecuador. ¿Por qué el ministro de Turismo o ministra de Turismo de la época no está haciendo esto de acá? Entonces, constantemente hacía esas reflexiones. eh, y, y bueno, cuando el presidente Lazo, bueno, en ese momento era candidato, yo Mm. cerré las operaciones de mi hotel porque simplemente vino el COVID y no podía, como todas partes del mundo que tuvimos que cerrar las puertas. Llegó el COVID, tuvimos que cerrar todas las operaciones del hotel. Tenía 24 colaboradores trabajando con nosotros. No sabíamos qué diablos iba a pasar, cuánto tiempo íbamos a estar cerrados. Me acuerdo que mis clientes les preguntaba cuánto tiempo crees que vamos a estar cerrados. Y me decían, Nils, creo que una semana, 2 semanas. 2 semanas, bueno, fuera. Quedamos varios meses. Bueno, en la hacienda, no voy a decir, no, 3 meses. 3 meses. Y de esos tres Sin meses, recibir sin visitantes. recibir visitantes. Entonces, lo que tuvimos que hacer es empezar a vender los productos que elaboramos en la Mm. hacienda, como dulce de leche, chocolate, mantequilla, cuajada, a la ciudad, Con una marca de la hacienda. con la marca de la hacienda. Mm. Entonces yo me convertí en el delivery lunes, miércoles y viernes y todo el equipo de hotelería, que era el equipo de ama de llaves, equipo de cocina, equipo de servicio, equipo de jardinería, todos tuvieron nuevas funciones, incluido yo también, Ujú. para poder preparar estos productos y venderlos. Y para poder sostener la gente que estaba Sostener trabajando la ahí. gente, exactamente. Entonces hice un video y hola, soy Nils. Bueno, como sabe, tuvimos que cerrar las operaciones de la hacienda. Ahora lunes, miércoles y viernes pueden ingresar a esta página web Ujú. y pueden comprar los productos y yo se los voy a llevar los lunes, miércoles y los A y viernes a Guayaquil. Guayaquil. Ujú. ¿Y qué Entonces tal fue eso? fue chéverísimo, o sea, digamos, una experiencia linda y eso fue lo que me llevó a donde estoy sentado, al puesto que tengo hoy, porque el equipo de campaña, el presidente Lazo, en ese entonces era candidato, vio el video, lo retuitearon y su equipo de campaña me pidió hacer un live. Mm. ¿Te acuerdas que hacía este live los viernes con una cerveza, con alguien joven, emprendedor? El presidente hacía eso, no me El acuerdo. candidato en ese Claro. entonces. Era los viernes en Instagram, creo que Ujú, 5 de la tarde, él con una cerveza y su ujú. entrevistada con una cerveza y conversaban por 45 ¿Cuál es esta minutos. obsesión de los políticos de querer entrevistar gente? ¿Sí se ha dado cuenta que todos quieren hacer Era esto? una conversación, en su defensa era una conversación, no era una Ok. entrevista. Y en media conversación me dice, Nils, si yo quedo presidente, ¿serías mi ministro de turismo? Y obviamente yo no me esperaba eso en lo absoluto. Había creo que como 450 personas conectadas. Me puse muy nervioso, no era algo que estaba aspirando. Y le dije, muchísimas gracias, pero yo creo que yo no soy el perfil correcto para ese puesto. Hay gente profesional al que yo admiro muchísimo, el sector turístico, quería un excelente trabajo. Y me dijo, ¿tienes nombre? Y dije, sí, por supuesto. Y le lancé el nombre de una colega del sector turístico, pero completamente improvisado. Y después, la semana siguiente, tenía una reunión con el gremio del sector turístico. Usted, No, él, él. Yo seguía haciendo el ya. delivery los lunes, miércoles y viernes, con la cuajada, la mantequilla, el dulce de leche.
Y cada vez que me decía, ministro, ¿qué opinas de esto de acá? Ah, pero le él me preguntaba llamaba ya. y me decía, ministro, pero para mí era, digamos, una especie de broma Una y broma interna. y yo lo ayudaba con muchísimo gusto y te lo ¿Pero qué le juro, preguntaba, por ejemplo? Nils, ¿qué opinas de cuáles son los tres principales retos del sector turístico que tiene en este momento el país? Entonces le daba lo que yo creía que eran los tres principales retos. Y de repente gana las elecciones y el día siguiente me llama y me dice, Nils, Ahora sí. ahora sí, ¿aceptaría ser mi ministro de Turismo? Le digo, bueno, señor presidente, felicitaciones por los resultados. Por supuesto, será un honor. Y aquí estoy. Pero Entonces, para ese momento ya había tenido tiempo de pensar, de conversar con su esposa, digamos, de aterrizar, no o fue así una decisión unilateral. le dije unilateral, porque para mí, a ver, yo siempre he estado en el puesto del sector privado y he sido muy crítico Ujú, con las antiguas autoridades ujú, del Ministerio de Turismo porque sentía que no estaban haciendo lo ujú. suficiente. Entonces sentí que hubiese sido bastante hipócrita que un presidente te llame a invitar a ser parte del gabinete, te da la oportunidad y la De plataforma para que hacerlo tú tú. puedas hacer el cambio después de que tanto te quejaste Ujú. y tú digas, no, 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 estoy cómodo acá afuera. Entonces le dije que sí y luego se vino la pelea con mi esposa. ¿Qué le dijo? Le mató en la casa. No estaba muy contenta. Ah, sí, estaba contenta. No, no Ah, estaba muy no estaba muy contenta. No contenta. estaba Yo muy pensé que contenta. no No, coma, no, 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 estaba no, muy no. contenta. Sin coma, no Sin estaba coma, no contenta. estaba muy contenta. Tomó un par de días, un par de conversaciones y al final me apoyó. No me puso condiciones, me la puse yo mismo y dije, déjame hacer todo lo que puedo por un año y luego salgo. Es que hicimos 2 años y medio después. ¿Y cómo le ha convencido para que no digo le deje, pero para que No, o sea, creo le que apoye, porque debe ser dura esa separación también. es dura, pero yo no sé, yo no lo veo o lo siento tanto como a veces me sorprende porque la gente a mi alrededor es cercana me dice, Nils, no te hagas el loco, te encanta y lo disfrutas. Esto. Y lo disfruto. Obviamente, como todo en la vida, hay sacrificios gigantescos y siempre decimos en el equipo, se sufre, pero se goza, porque se sufre, estamos hablando antes que empiece la entrevista sobre la pérdida de pelo. Que conste que lo trajo usted a colación. Estaba preocupado el ministro porque dice que ya no tiene pelo y que tiene que hacerse un Está caído, pero tratamiento ya regresó. Ahí tengo la fórmula secreta. Eh, los sacrificios. La Hay separación, muchísimos esa es una de sacrificios, los sacrificios. sí, ¿Y por qué no y vino acá a su fuertísimos. esposa? ¿No le gusta Quito? No, le encanta Quito, pero tengo dos hijos chiquitos y como te dije, también tengo mis dos perros. Y mis Mm. perros, a pesar de que te dije que todavía tenían muchos años por vivir, no es cierto. Tienen 12 años los dos. Ah, Entonces, no era o sea, justo logísticamente era complicado. complicado y iba a significar un estrés Mm. tanto para mis hijos, para mi esposa y también para mis perros. Y además, aquí estando en Quito, la realidad es que de lunes a viernes o lunes a No jueves está. no estoy. Estaría ella Mm. sola en la casa para yo llegar después de las 10 de la noche, levantarme a 6 de la mañana y seguir. Entonces, Mm. creo que era más justo para mi familia quedarse en Guayaquil y en su entorno, ¿no? Y aparte que los fines de semana yo tengo mi otro trabajo. O Ujú. sea, tengo que ponerme ahí el sombrero de anfitrión, de salonero, que ahí sí no hay nadie que me despida. Y ahí sigue recibiendo turistas Y ahí extranjeros. sigo ¿Y cómo es recibiendo. para un turista que le recibe el ministro de Turismo de un país con el sombrero de un operador o de un Eh, de servicio privado? Muchos de ellos no se enteran. Muchos de ellos no se Yo hola, soy Nils, me Mm, tomo una cerveza con ellos, salimos a caminar, conversamos. Solo cuando vienen con un guía, que les el guía dice. les sopla, y Mm, ahí se vuelve un poquito como rara la ya. conversación porque la dinámica cambia un poquito, pero siempre mejor cuando ni se enteran. Claro, claro. Y entonces, una vez que usted decide esto, ya decide venir, me imagino, ya es la decisión de venir a Quito, y ese cambio, ¿cómo se da de Guayaquil a Quito? ¿Se adapta fácil? ¿Le gusta la ciudad? Me encanta Quito, me encanta la comida, me encanta la arquitectura de Quito, pero me cuesta, sinceramente me cuesta, porque no soy bueno con la altura. Eso le iba a Entonces, si me preguntar, ¿qué escuchas, parte? La de la altura. la altura, o sea, si me escuchas, hablo como agripado. A Mm, mí creciendo siempre la gente, mis amigos se reían de mí porque yo hablo como agripado, mm, pero cuando llego a Quito se multiplica por 1000.
Entonces, de una me congestiono Mm, y siempre siento que en Quito estoy operando, trabajando al 90%. ¿Sí? Cuando llego a la costa a nivel del mar, ahí sí ya estoy al 100%, al 105, 110 claro, en su espacio, digamos, en mi porque sí, espacio. la altura, la gente, después de venir tanto tiempo, hay gente que vive acá, se va un ratito y le agarra la altura Ahí me fuerte. agarra altura y no me he acostumbrado después de dos O sea, años y subir medio. gradas y eso No, le ahorita cuesta. que vine acá corriendo llegué sin aire, pues. Y sí, pero me encanta Quito. Ujú. Fuera de la altura, me encanta Quito. Y usted decía hace un momento algo que me parece importante. Dice, sentía que no hacían lo suficiente hablando de quienes habían ocupado el cargo que hoy ocupa. Hoy mucha gente a usted seguramente le dice lo mismo. Totalmente. Entonces, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. 100%. ¿Cómo ha sido esa experiencia también de recibir estos cuestionamientos, algunos legítimos, Mm, otros quizá no tanto, pero de tener que escuchar también, usted dice, trabajamos con el equipo y la gente que está comprometida con el trabajo seguramente trabaja mucho y seguramente mucho de ese trabajo no necesariamente se ve. ujú. Y si es que no responde, porque también responder a todas las necesidades de un país, me imagino que es complicado, peor en 2 años y medio, ¿cómo recibe eso y cómo maneja? Porque también debe ser como frustrante esto de, hay 10.000 cosas que hacer y he respondido, no sé, a 1.000, me faltan 9.000 y no voy a alcanzar y me voy a ir y me van a decir, es que no hiciste esto. Claro, o sea, sí, o sea, son 17 millones, más de 17 millones clientes que el Ministerio de Turismo tiene y que todos los días están poniendo sus observaciones en redes sociales, la gran mayoría muy legítimas, otras que están un poquito desubicadas simplemente porque ya vienen con Ujú, insultos o cosas fuera de lugar, pero la gran mayoría vienen con las mejores ujú, intenciones. Y yo cuando estaba del otro lado, cuando me quejaba al ministro, siempre era con las mejores ujú. intenciones, pensando en lo mejor para el sector turístico del país. Entonces, con esa misma mentalidad recibo todas las críticas o sugerencias, observaciones que tengo. Y me encanta, porque Twitter me parece una herramienta súper valiosa. O sea, he ido 1000 veces al aeropuerto de Guayaquil, porque Ujú, principalmente en el aeropuerto de Guayaquil teníamos este problema con las colas de migración. ujú. En Quito han habido, pero en menos cantidad que en Guayaquil. Cuando la gente llega en los aviones y se hacen estas colas Al larguísimas. comienzo del gobierno, o sea, habían 3 agentes para atender a cientos de pasajeros que estaban llegando, me reportaban en Twitter y en ese momento o cogía el carro y me iba como cliente fantasma y me ponía yo a dirigir a los que llegaban o llamaba a migración para resolver este problema rápidamente. Entonces, Twitter es una herramienta súper valiosa. Ahora, ¿cómo? Sí, y creo que te respondí la pregunta. Sí, o sea, Eh, igual yo me pregunto porque al final del día van a haber cosas que se van a quedar Sí, pendientes y va a haber gente totalmente. que se va a quedar Sí, insatisfecha y va a haber gente que dice Nils Olsen no hizo nada y sí. además hay un contexto que es complejo para el tema de turismo, que es la seguridad, que Ujú, no es su competencia, ujú. pero es el gobierno del que usted es parte. Sí. Entonces, de todas maneras, los cuestionamientos y si esta entrevista fuera una entrevista más, digamos, más para hablar de la política, mi primera pregunta sería, ¿cómo se trabaja en medio de tanta inseguridad? Entonces, cuando usted me diga, se trabaja así, yo le diría, bueno, pero es del gobierno suyo, le ha dicho al Ujú. ministro que resuelva esto. ¿Cómo se gestiona eso al interior del gabinete? Que yo pienso y digo, a ver, loco, estoy haciendo toda mi parte, por Sí. favor, colabórame. O sea, ¿cómo funciona eso al interior del gabinete? Exactamente como tú lo has dicho. Exactamente. Son cosas nada más que se trabajan dentro del equipo, no son cosas que tienen que hacerse públicas. Que no tendrían por qué No tampoco. tendría por qué, pero hay mucho de eso dentro de un equipo de O trabajo, si es en que la hay política esta o fuera especie de la de, política. voy a decir la palabra confrontación, pero sin Ay, la carga totalmente, negativa. O totalmente. sea, Confrontación que es normal y ¿y necesaria. cómo es? Porque si Cuénteme, tú ¿cómo tienes pasa a en un un gabinete? ministro que no está yendo a tu ritmo Ujú, o no está resolviendo lo que para ti es prioridad, ujú, porque ese ministro tiene sus prioridades, claro, entonces ahí vienen los reclamos. los reclamos, pero un reclamo educado Ujú. y sabiendo que es, entendiendo que cada uno tiene sus propias prioridades y aquí hay muchos temas que hay que resolver con urgencia. ¿Y cómo son estas conversaciones? Porque me imagino que igual es incómodo, pues, ¿o no? Decir, a ver, No, ministro, a mí no, ¿qué o sea, pasó? no, estamos trabajando, literalmente, oye, pana, esta vaina no está funcionando, muévete, por favor. Así le llama el ministro a usted. O sea, sí, esas son las dinámicas ida y vuelta. Esa es la dinámica y Yo así. entiendo que son temas que en principio uno no debería tomarse personal, Ujú. pero en la No vida hay de que la tomarse política, personal, como en claro. muchos otros ámbitos, también hay un manejo de egos. Entonces, a ver, primero usted es joven, entonces este muchachito me va a llamar a mí, y no digo que eso haya dicho un ministro, Sí, pero puede pasar que a las mujeres es como, a ver, mija, lo típico que nosotros cuando nos quieren bajar, o me dicen señora, o me dicen mija, o me ya. dicen niña, eso es cuando quieren que ya esta está hablando demasiado. A
a los varones jóvenes, yo he visto que les dicen mi hijo, mi compañero José Luis de los Irreverentes, hoy un asambleísta le decía, sí, no, mijito, eso no es así. Claro, y los dos nos regresábamos a ver porque el muchacheo está de más, pero no es algo que no existe. En su caso, ¿cómo se ha manejado Dentro eso? de gabinete y con mis colegas, creo que siempre se ha mantenido una relación muy respetuosa de reclamos legítimos, llamados de atención, confrontación natural, sí, pero nunca me he sentido muchacheado por parte del equipo. Sí me he sentido muchacheado, por ejemplo, por opositores políticos. Mm. Yo soy de ir a territorio, reunirme con los alcaldes, prefectos. Realmente voy sin ningún tipo de bandera política, solo decir, oigan, señores, esta es una prioridad para la industria de turismo en Montañita. Por favor, trabajemos. ¿Qué necesita? No tenemos fondos. Me da la vuelta. Vede, por favor, necesito que le habilites este proyecto porque necesitan arreglar en Montañita la planta de tratamiento porque el sector turístico y la propia comunidad no es posible que tenga que nadar en heces Literalmente. cada vez, cada cierto tiempo del año. Eh, y luego, no sé, ahí es cuando los egos de otros políticos, no de parte de mi equipo, se alteran y sé qué está haciendo este muchacho metiéndose en asuntos que no son de su competencia, pero sí son de mi competencia porque está afectando a la comunidad y al sector turístico de Montañita y a la propia Y este tema que usted población. toca es importante porque también parte de este espacio es poder mostrar que podemos disentir y aún así sentarnos a conversar. Ujú. Hace unos días estaba aquí Diego Ordóñez, ese capítulo, para cuando este salga ya habrá salido, Ya. y Diego Ordóñez me decía, yo me siento aquí aunque usted me llamó misógino. Entonces yo le decía, yo no le llamé misógino a usted, llamé a sus expresiones misóginas. Entonces yo le explicaba por qué para mí eran misóginas y él me decía por qué para él no eran. Al final, evidentemente no estuvimos de acuerdo, pero la conversación siguió. Es decir, bueno, no estamos de acuerdo en esto, sigamos. Exactamente, ¿Qué más podemos conversar? exactamente. Y esa es mi forma de trabajar. Me pasó hace poco, no hace poco, hace un par de semanas, con una alcaldesa de, de un cantón, bueno, no voy a dar más información, donde dije, eh, por favor, no haga más bochinche y pongámonos a trabajar. Y todo fue descontextualizado, que yo dije que era bochinchera. Yo nunca le he dicho a ella que ella es bochinchera, sino que sus acciones provocan bochinche, que es completamente innecesario cuando tenemos un montón de temas por los que tenemos que trabajar para la... ¿Y cómo hace ese puente? Porque también en este país no hemos estado acostumbrados a discrepar con altura, a decir, no estoy de acuerdo, pero bueno, a ver, ¿qué es lo siguiente que me va a decir? Veamos en qué nos acordamos. Claro, ¿Cómo trabaja eso en un país, además, en un momento tan polarizado? Entonces él es del gobierno de Lazo y a Lazo le digamos, entonces no puede entrar aquí pensando en un ujú. cantón o en una provincia que pueda tener un liderazgo opositor, digamos. ¿Cómo ha logrado, si es que ha logrado, romper estas brechas para poder sentarse a trabajar en conjunto con representantes de gobiernos locales que nada tienen que ver quizá políticamente con su Ujú. línea? O sea, yo creo que en esa parte no he tenido mayor problema. Creo que solo el que te acabo de comentar. Con el resto de alcaldes hemos trabajado bastante bien. Tenemos una excelente relación, muy profesional. Y creo que me ven a mí como alguien que va a venir a apoyarlos y facilitarles su trabajo. Todo por el bien del sector turístico del cantón del que ellos representan. ¿Y qué he aprendido de esto? Porque al final del día es política también. O sea, yo les oigo a algunos ministros, ahora ya menos, pero cuando empezaban, No y sé, no sé si usted fue uno de sí, yo esos que fui uno de decía, yo ellos. no soy político. Exacto. Y es Sí. como, sí, sí eres. O sea, Sí, perdón, sí, pero sí, sí sí, sí, eres. sí. No, no es Yo una era uno de pena ellos. tampoco. Exactamente, exactamente. Es que creo que hemos crecido creyendo que, eres político, entonces es una connotación negativa. Ujú. Pero luego es una autoeducación. Tienes que, sí, educarte y darte cuenta que ser político puede ser algo tan bueno como algo malo y depende de cada Per uno. se no es ni bueno ni malo. No es ni bueno ni malo, exactamente. Y depende de la Cómo lo gestión, lleve. cómo lo lleves. O sea, para mí, hoy por hoy, yo te puedo decir, sí, tengo un puesto político. ¿Sabes qué? No Se sé si... niega a muerte a decir que es No, 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 político. no, es que, claro, es que realmente, o sea, si me dices, es que no es lo uno ni lo otro también, porque siempre es lo típico que te dicen, o eres técnico o eres político. Pero también puede ser los Pero es dos, que puede la ser técnico y técnica es Sí, política, es sí, de decir, acuerdo. cuando usted toma unas decisiones porque conoce un sector, las Ujú, tome también con un sesgo, no en el mal sentido, de personal, acuerdo, porque tiene una historia, lo que conversábamos al inicio, usted crió en una hacienda, no es lo mismo que si no se habría criado. claro, Eso ya le da un bagaje, una mirada, usted decía, mi familia cuando yo llegué decían que soy progre, no sé qué, loco, hippie, lo que sea, claro. eso ya le da un sesgo, entonces quizá no quiere nombrarlo, pero igual es, o sea, Sí, igual totalmente de actúa desde una acuerdo. mirada política. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que sí es parte de la responsabilidad de las autoridades actuales eh, eh,
cambiar esa connotación negativa de ser un político, porque muchas personas le huyen a la política por no convertirse en políticos. Para que no les digan, es Para que político. no le digan políticos. Pero Pero ahora, después de yo soy estos, político, 100% exacto, orgulloso. después Ahí de estos, está. esto, Tenías toda la razón, Sol. Tenías toda la razón. Ganaste. después de estos 2 años y medio, usted se ha dado cuenta que es este camino que se hace basado también en decisiones políticas. Y con esto lo que quiero decir es que más allá de lo que un gobierno ideológicamente puede representar, también puede haber unos puentes hacia otras miradas ideológicamente diferentes, porque un 100%. país tan diverso siempre va a tener un ministro que tratar con alcaldes, ministros, y en cualquier ámbito. El turismo puede ser como la cosa light, entre comillas, porque no es el ministro de gobierno, no es el Claro, ministro del interior, claro. entonces es como un tema incluso más bonito de tratar, Sí, más fácil, entre comillas, sí. pero cuando mira todo este camino y cuando usted ha recorrido la política, ¿qué piensa con respecto al futuro? Porque alguien también podría decir, este ministro, si es que funciona, que venga a trabajar también en mi gobierno, me invento, en el de Novoa, en uno que pueda haber en el futuro, y usted seguramente también se queda con pendientes que no va a lograr alcanzar Ujú. porque el tiempo no le va a dar. Así es. ¿Cómo mira esa Como miro, posibilidad? a ver, yo creo que yo sí soy optimista de cómo han evolucionado las generaciones políticas en el Ecuador. Yo hoy veo a muchos jóvenes que son muy bien preparados, muy capaces, con una trayectoria intachable, que se están involucrando en la política. Cuando digo jóvenes son 40 años para abajo. Entonces yo creo que esta mentalidad de, y no lo hablo por mi caso, por Ujú, si acaso lo quiero aclarar, porque tú pusiste el ejemplo, sí. de tener un ministro que trabaja de un gobierno y luego Ujú, trabaja para ujú, otro ujú. sin que le nieguen esa oportunidad porque perteneció a un A la ministra gobierno. Brown le ha caído mucho por eso, porque, y ella, yo recuerdo una entrevista que le hice a ella cuando inició en el Mm, gobierno, y ella decía, bueno, yo tengo, no sé, en esa época, no sé, 30 y pico de años, y si yo no habría sido funcionaria, yo he sido ujú. funcionaria pública, solo pude haber trabajado en el gobierno de Correa o en el gobierno de Moreno porque antes estaba estudiando, Claro, entonces exactamente, no hay claro. mucha opción, y si tú te quieres formar también como funcionario Mm, público, o sea, exactamente. viceministro, subsecretario, Tienes que funcionario, prepararte. tienes que trabajar en los gobiernos que Sí. no necesariamente van ideológicamente con tu visión, pero en los que sí puedes tener Sí, aportes. totalmente de acuerdo. Y yo creo que estamos evolucionando para bien en ese sentido. Yo sí creo que hay una madurez política en las generaciones menores donde la gente está dejando de clasificarte como ista de acá, ista o eres el de acá. Usted no ha tenido este perfil de una defensa férrea o de que me voy a inmolar por el presidente Lazo, que a veces pasa con los funcionarios, no solo de este gobierno, de Mm, cualquier gobierno, como de querer respaldar al gobierno, pero que eso también termina siendo como contraproducente, porque en el ánimo de querer defender un gobierno, que es legítimo que uno quiera defender el gobierno con el que trabaja, puede torpedear relaciones al no tomar algo de distancia como quizá con más frialdad, menos apasionamiento, decir como sí, lo que el presidente está haciendo es lo que él está haciendo y lo que yo estoy haciendo es esto, o sea, yo puedo respetar o no respetar, pero hay como dos caminos que sí se diferencian un poco y que pueden ayudar a tender incluso puentes porque nos quitan un poco de ese apasionamiento de amo a mi líder mm. máximo, lo adoro, que desde afuera es como que, a ver, señor, puede calmarse un poquito, o Claro, sea, esos extremos estoy completamente de acuerdo que son dañinos, pero yo creo que desde el comienzo de mi gestión, uh-huh. mi agradecimiento al apoyo del Pero presidente eso es Lazo ha una sido cosa. completamente Pero eso genuino. es una cosa. Ajá. Otra cosa es decir, oh, mi amado líder, que ni usted, no es un ejemplo de una persona en concreto, pero hemos Claro, leído, y claro. usted también habrá leído y habrá visto que hay políticos que es palabra santa, y yo entiendo que uno no va a salir a ventilar sus conflictos que Ujú. puede tener y seguramente habrá tenido diferencias o discrepancias en cómo manejar una cosa con Sí, claro. el presidente, y eso se resuelve casa adentro, me Claro, imagino. totalmente, exactamente, así es. Pero sí, estoy completamente de acuerdo que cualquier extremo es dañino y los fanatismos son dañinos también. Y en ese sentido, ¿el presidente recibe las críticas? O Sí, sea, si usted, por ejemplo, va y le sí, dice, presidente, esto no me parece, claro, yo te digo una conversación completamente honesta. Las conversaciones que yo tengo con el presidente Lazo y cuando le cuento los temas que tengo que resolver, él ha tenido siempre un sentido de urgencia y las instrucciones que él me ha dado a mí siempre son resuelve esto lo antes posible y escucha. Ha apoyado toda mi gestión como ministro de Turismo. Cuando arrancó el gobierno teníamos tres compromisos, que era alivio financiero, mejorar la competitividad, mejorar la promoción y los tres frentes él me ha apoyado en lo absoluto. Y cuando hay un tema que yo no estoy de acuerdo, me siento en completa libertad de comentárselo y él me ha y ha escuchado. pasado. Ha pasado, por supuesto.
como toda la vida, que es algo completamente natural. Vamos terminando esta entrevista, ministro, y yo sí le pregunto con qué deuda siente usted que se queda. Me quedo con algunas. Me quedo, por ejemplo, la rehabilitación del tren. Lastimosamente nunca llegó esta posta a mi cancha porque todavía los activos tienen que registrarse en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Creo que el tren es un gran producto de turismo sostenible que ojalá el nuevo gobierno pueda rehabilitarlo por el bien de todas las comunidades aledañas a la vía férrea. Eh, Luego, la ley orgánica de turismo, que la llevamos, bueno, ya está lista para presentar a la asamblea. Lastimosamente, el tiempo nos ganó, no tenemos asamblea y tampoco aplica como un decreto ley. Eh, Esperamos que el nuevo gobierno lo pueda presentar porque tiene muchísimos incentivos tributarios y temas pendientes que la industria de turismo necesita solución lo antes posible. Luego, campaña de promoción internacional, 5% crédito, que Ecuador regresa a todas las ferias Horrible que le han dicho que internacionales. está. A mí no me parece horrible, pero le han dicho a usted que está espantoso y que no, el país no debió ir a botar la plata en eso. Es parte del proceso. Eso te prometo que estos 2 años y medio, ese proyecto ha sido el que más me ha dolido por la reacción que he tenido de la ciudadanía. Sin embargo, entiendo que es parte del proceso. Ningún país, cuando ha sacado a votación su logo, ha tenido una respuesta positiva. Siempre muchísima resistencia. Entiendo esa resistencia, he escuchado todos los comentarios, pero prefiero ni meterme mucho porque luego dicen que es la marca del gobierno cuando no lo es. Es de los ecuatorianos y se ha creado con los gremios, con la academia. Y ojalá sea así, porque ya en un momento se usó la marca país también como imagen de un gobierno y eso quiebra. Eso quiebra y eso no puede pasar. Pero estuve viendo los renders del stand de Fitur, que será en enero, que es cuando se lanza la marca país. Y la marca país, el logo que ganó de la marca país en aplicación, está espectacular. Está espectacular. Y lo digo sin miedo de alzar tanto las expectativas, pero creo que eso va a permitir que todos los críticos se den cuenta que al final del proceso tuvimos un gran producto. Así que solo te digo Veremos eso con la entonces marca qué pasa país. en enero. Y con esto voy a cerrar, ministro. ¿Qué aprendizaje, cuál es el aprendizaje más grande, más fuerte, a veces hasta doloroso que puede dejarle esto? Porque al final hay algunas personas que dicen la política es ingrata por este tipo de cosas. Tenía Entonces, justamente eso en la cabeza. como medio doloroso también eso, decir, sentir que uno deja cosas, dejó a su familia. Y no quiero decir que sea, Dios mío, el fin del mundo. O sea, muchos hacemos estos sacrificios y muchos ecuatorianos tienen que salir a trabajar y dejar a sus familias. Claro. No es el sacrificio del ministro. Exactamente. Es el sacrificio Esto, de la de gente que muchos trabaja, ecuatorianos, así exacto. es. Pero también este de no sentir, no una retribución en el sentido de, ay, gracias, porque al final un funcionario tiene que hacer lo que tiene que hacer y Así es. nadie tiene que Así recibir por es. eso. Pero no, el sentimiento de dejar el gobierno y además en estas condiciones, el gobierno sale de forma anticipada, o sea, no necesariamente es la mejor forma. Definitivamente ¿Qué no es la sensación te forma queda? perfecta, pero a ver, creo que tengo dos sensaciones y nunca lo he pensado, así que vamos a, o sea, es lo Va a ir primero que viendo. se me vino a la cabeza, pero primero me siento, a pesar de que no cumplí con todos mis compromisos, trabajamos 24/7, incansablemente como Ministerio de Turismo para resolver los temas urgentes al sector turístico. El 90% de lo que nos propusimos lo cumplimos. Por ese lado, estoy satisfecho, estoy orgulloso, siento que me voy con la frente en alto, pero también con otro sentimiento encontrado, que es un sentimiento de frustración posiblemente, porque me hizo falta 1 año y medio más para completar ese 10% que me hacía falta. Eh, Frustración también de muchas de las cosas que hicimos eh, puedan perder continuidad, como por ejemplo Ecuador participando en todas las ferias internacionales, que es súper importante, y sobre si es que la profesión es ingrata o no, en pocos casos sí lo es, definitivamente, pero la gran mayoría es completamente lo Usted es bien contrario. optimista, ¿no? No, en verdad, te lo prometo. O sea, cuando uno está en territorio, conversando con los gremios, conversando con el emprendedor, conversando con las mujeres, te das cuenta que hay mucho O sea, sí ha agradecimiento y hay sentido eso. apreciación. Sí, hay apreciación por el trabajo. Obviamente que cuando uno se mete en Twitter, eh, lee cosas muy crudas y duras. Crueles.
y se olvida que hay una persona, un humano detrás leyendo eso. Yo manejo mis propias cuentas de Twitter, entonces si a veces leo cuando viene de un troll, o sea, una cuenta inventada, ya, es completamente indiferente, pero cuando viene de alguien, Un ser humano. de un ser humano, con tan poca empatía y con esas ganas de hacer daño por hacer daño, porque no es que es una crítica, Nils, me parece que aquí en tal cantón falta esto de acá, ¿qué te parece esto de acá? No, no es eso, hay veces que vienen comentarios bastante desubicados que por más que uno trate de tener La piel gruesa. piel gruesa, Afecta. lo lees recién levantado o antes de irte a dormir, se chuta, qué turro. Ouch. Y yo algo le iba a preguntar ahorita y ya como me están viendo con presión, ya me está poniendo nerviosa. Pero, ya sé, que si es que podríamos ver un ministro en otro periodo, otra vez a Nils Olsen como ministro, ¿usted estaría dispuesto, si es que algún otro gobierno le invitaría a que sea parte de su equipo o una candidatura, piensa en el futuro, se piensa en el futuro como un servidor público, un político en activo, alguien que con esta experiencia que ya ha tenido ahora pueda aportar al país en otros ámbitos, podría ser un Nils ministro, presidente, alcalde? Mm, a ver, pregunta dura, Sol. Con esta pregunta vamos a terminar. Estamos a terminar. Sabes que me ha encantado servir. Creo que lo llevo en la sangre, lo he disfrutado muchísimo, he sufrido como todas las profesiones del mundo, pero creo que siempre voy a estar dispuesto cuando alguien me llame a ser parte de su equipo para poder servir. Creo que depende también del contexto que esté en ese momento, principalmente con mi familia. Pero en Creo, principio es algo que sí le gustaría. en principio y en fin, sí. En principio y en fin es un tema que lo he disfrutado muchísimo. La plataforma de poder resolver los problemas solo con una llamada telefónica, eh, Que es un limpiar los espacio cuellos de además que botella. desde el ámbito privado no lo tiene. O sea, es el poder, y que no lo digo el poder como un poema o como el poder como la ejecución de, La a ver, ejecución, ¿dónde de resuelvo hacer el aquí, cambio, acá? Exacto. exactamente, sí. Eso de ahí lo he aprovechado muchísimo y sí, me encantaría poder seguir sirviendo a mi país en cualquier otro ámbito en el futuro. No se cierra aquí entonces, Nils político. No se Nils acaba aquí político. el No, capítulo. no se acaba el capítulo. Voy a ir a descansar, eso sí, ya estoy listo para la transición. Seguramente necesitaré estos meses para descansar. Sin embargo, vamos a ver lo que tiene la vida preparada en el futuro. Muchas gracias, Nils, por haber estado aquí. Muchas gracias, Sol.